muchísimas gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y también le doy gracias a Dios por esta maravillosa interpretación de nuestro hermano Eloy. Prefiero a mi Cristo. Que este sea el anhelo de cada uno de nosotros, que nosotros siempre podamos preferir a nuestro Señor Jesucristo por sobre todas las cosas, porque maravilloso es tener a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ya que Él dio su vida por nosotros, nos ha limpiado de pecado, y la palabra de Dios dice que ya por fe nos ha hecho sentarnos en los lugares celestiales con Él. Le damos gracias por esa obra de redención tan linda. Le doy gracias a Dios por esas maravillosas promesas que nos alientan en medio de un mundo turbulento, donde las personas cada día viven agobiadas por el peso de la preocupación. Gracias porque en Cristo Jesús Él nos ha dicho: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Qué Dios tan grande como nuestro Señor Jesucristo, que podemos depositar nuestras cargas a sus pies. Qué Dios tan grande como nuestro Señor Jesucristo, que Él pelea nuestras batallas. Y me emocioné muchísimo cuando nuestra hermanita Andrea oró y dijo que esa palabra de Dios le tocó cuando el Señor dio esa palabra hace unos sábados más atrás, que el Señor la dio a través de su siervo: Jehová peleará por tus batallas. Por eso es que yo siempre digo: no te desanimes, no luches tú solo, para de luchar y dile al Señor: Señor, paro de luchar, me pongo a tu disposición, pero te entrego mis cargas para que tú pelees mis batallas, porque yo no puedo. Así como Dios peleó las batallas del pueblo de Israel antiguo, Dios va a pelear las batallas de su Israel moderno. Por eso podemos confiar cada día en ese Dios tan maravilloso. Me gozo grandemente por esa parte especial. Prefiero a mi Cristo. Y yo, queridos hermanos, que ese sea el sentir de cada uno de nosotros. Prefiramos siempre a Cristo. No nos cansemos de amar a Cristo. No nos cansemos de buscar de Cristo. No nos cansemos de soñar con Cristo, porque Él es el todo para nosotros. Amén. Él es nuestra esperanza, nuestra redención, nuestra justificación y nuestra santificación. Quiero también extender una cordial bienvenida a los hermanos que en estos momentos están conectados y que cada sábado también están conectados por Facebook Live escuchando la palabra de Dios. Me gozo grandemente que esta palabra, muchos hermanos que me han escrito, realmente ellos están entendiendo que es Dios el que está hablando. No soy yo, no es mi palabra, es la palabra de Dios la que está hablando a sus hijos. Es la palabra de Dios la que está despertando la conciencia de sus verdaderos hijos que lo adoran en espíritu y en verdad. Una cordial bienvenida a los hermanos que siempre cada sábado están conectados, y como siempre una cordial bienvenida a mi querida iglesia Maranata. Amén. A esta iglesia llena de amor, llena de gozo, y como bien siempre yo he dicho, esos asientos que están vacíos no están vacíos, porque los ángeles de Dios están aquí. Hay una maravillosa cita de la mensajera del Señor que dice que cada sábado el cielo se une con la tierra para alabar junto a Dios. Cada sábado nosotros nos unimos con los millares de ángeles para alabar el nombre de nuestro Dios. Y gracias le damos al Señor porque entendemos que Dios está aquí en este lugar. En estos momentos hoy vamos a tratar de un tema muy especial, y yo quiero decirles algo y se lo voy a confesar honestamente. El tema del bautismo es un tema que yo siempre lo vi como un tema de muy poca importancia de predicar desde un púlpito, porque en la palabra de Dios yo siempre he entendido que hay temas muy fundamentales y más importantes que el pueblo de Dios necesita. Pero el Señor en estos días me ha hecho ver de cuán equivocado estoy, porque el tema del bautismo es un tema muy importante que el pueblo de Dios necesita conocer, porque como pueblo de Dios no entendemos la importancia del bautismo, no entendemos el significado teológico del bautismo.
Y tristemente hoy en día se está dando el fenómeno que hoy en las iglesias se están bautizando todas las personas que llegan a la iglesia, aun si vienen por primera vez a la iglesia un sábado, y si ese sábado hay bautismo en la iglesia programado y la persona viene por primera vez a la iglesia, habla con el pastor o con la persona encargada que tiene que ver con las personas que va a bautizar y dicen: yo quiero bautizarme, y la bautizan así como así. Y el Señor me ha hecho ver, mis queridos hermanos, a través de este tema, cuán equivocado nosotros estamos en muchos aspectos del bautismo. Y quiera Dios que en esta mañana que hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros, porque Jehová hoy va a hablar, yo no voy a hablar, es Dios el que va a hablar, nosotros podamos entender la importancia del bautismo, pero como bien dice el título, el bautismo que Dios aprueba, porque hay un bautismo que Dios no aprueba. Y eso es lo que hoy nosotros vamos a entender. El bautismo que Dios aprueba, porque hay un bautismo que Dios no aprueba. Y ese bautismo que Dios no aprueba es lo que hoy se está implementando en las iglesias modernas. Es lo que hoy se está implementando en todas las denominaciones cristianas. Y muchas veces nosotros, creyendo que estamos honrando al Señor bautizando de esa manera, hermano, el Señor se está asqueando de esos bautismos. El Señor no reconoce esos bautismos. El Señor no bendice a esas personas que se bautizan sin antes primero, hoy aquí veamos cuál es el verdadero bautismo que Dios aprueba. Y antes de que nosotros ya entremos en materia de estudio, quiero decirle que los textos de la Biblia que voy a usar y las citas que voy a usar de la mensajera del Señor, todos van a aparecer aquí en pantalla para que los hermanos que deseen, si tienen un bolígrafo a su mano, un lápiz, un papel, puedan ir anotando y después en casa ustedes puedan estudiar, porque no quiero que den por sentado lo que dice el pastor. No, tenemos que hacer como los bereanos. Los bereanos escuchaban que Pablo predicaba, y Pablo era un escogido de Dios y un enviado de Dios para predicarle a los gentiles. Pero aún así, Pablo teniendo las credenciales del cielo, ¿qué hacían los bereanos? No daban por sentado lo que decía Pablo. Ellos iban a las escrituras para saber si lo que Pablo decía armonizaba con la palabra de Dios. Por eso es que, mis queridos hermanos, yo quiero que en esta mañana, cuando tú salgas de aquí, tú no salgas solamente con la convicción: ay, el pastor lo dijo, santa palabra. Ya, no hay más nada que decir, no hay más nada que discutir. Si el pastor lo dijo y punto. No, el pastor lo dijo, pero por favor, comprueben ustedes lo que el pastor dijo, para estar seguro de que el pastor no esté equivocado. En estos momentos yo desde aquí me voy a arrodillar para tener unas palabras de oración, y si hay algún hermano que desea acompañarme de rodillas, vamos a implorar la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te doy muchas gracias porque en estos momentos, Padre querido, vamos a abrir tu palabra y vamos a alimentarnos de tu palabra, Señor. No nos vamos a alimentar de la palabra de Danley Rodríguez, no, nos vamos a alimentar de tu palabra. Una vez más me pongo en tus manos, Padre querido, para que tú me unjas con el poder de tu Santo Espíritu. Y así como en el Pentecostés tú repartiste a cada discípulo lenguas de fuego, una vez más yo te imploro que hoy mi lengua sea una lengua de fuego, en el cual yo pueda hablar inspirado por el Espíritu Santo. Que hoy el Espíritu me ayude y el Espíritu habla a través de mí a mis hermanos, a tu pueblo, Padre, porque tu pueblo
necesita escuchar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que en estos momentos vamos a estudiar tu palabra. Y yo te pido, Padre, que tú nos abra el corazón y que tú nos abra el entendimiento, pero que también que por medio de tu Espíritu nos ayude a aceptar esta palabra, Señor. Que esta palabra no caiga como la parábola del sembrador, como la palabra que cayó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Que esta palabra no caiga entre rocas de tal manera que cuando crezca y al no tener raíz se seque, Señor. No queremos que esta palabra caiga entre espinos y que los espinos ahoguen esta palabra que hoy tú vas a hablar. Queremos que esta palabra caiga en el terreno fértil donde esa semilla creció, Padre querido, y fue un árbol frondoso y dio frutos a 20 y a cientos de frutos. Queremos hoy escuchar tu palabra, queremos hoy entender tu palabra. Y para eso necesitamos discernimiento, Padre querido, el discernimiento espiritual, para poder abrir nuestros ojos espirituales y entender, Padre, lo que hoy tú quieres hablarnos, Señor. Me pongo en tus manos, Padre querido, como un instrumento débil, pero que por la gracia de Cristo he sido lavado en su preciosa sangre, para que hoy tú me uses, Señor, como instrumento tuyo. Gracias, Padre querido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, el texto bíblico que nos leyó nuestra hermana Andrea, que se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Puede mirar la computadora para verlo, por favor? Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Este es el versículo clave que en un momento más adelante vamos a analizarlo con detenimiento, porque hoy muchos predicadores interpretan mal el relato de Pedro del Pentecostés y entonces usan esta referencia de Hechos capítulo 2 para referirse de que sí, de que hay que hacer bautismos masivos. Y entonces usted ve que a veces vienen esos bautismos masivos donde quieren bautizar a 20,000 personas, quieren bautizar hasta 100,000 personas. De hecho, hace poquito vi un bautismo masivo que se celebró en en el continente africano. No sé si fue Uganda, no sé si fue Zimbabue, no sé, donde hubo un bautismo de 200,000 personas. Y creemos que eso Dios lo aprueba, creemos que eso es muy bueno, porque muchas veces nosotros hemos interpretado Hechos capítulo 2 para decir, vamos a hacer bautismos masivos, así que en estos bautismos masivos, toda persona que se quiera bautizar, así esté preparada o no esté preparada o haya venido por primera vez, vamos a bautizarlas. Más adelante vamos a estudiar este relato, porque este relato tiene mucha información que brindarnos. El versículo bíblico se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, y por favor yo quiero que noten bien este versículo, porque este es versículo clave para aquellas personas que son aspirantes a bautismo. Aquellas personas que desean bautizarse tienen que tener este versículo como clave, donde más adelante lo vamos a explicar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a mis hermanos. ¿Ustedes creen que es importante el bautismo para el creyente? Amén. Yo creo que sí, porque cuando vamos a la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, Marcos capítulo 16, versículo 16,
¿Qué dice el evangelista Marcos? Vamos a hacer Marcos 16. Miren lo que dice el evangelista San Marcos, capítulo 16, verso 16, dice: el que creyere. Ahora, ¿solamente basta con creer para ser salvo? No. San Marcos 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, para yo ser salvo, ¿qué tengo que hacer? Creer. ¿Pero solamente basta con creer? ¿Qué otro paso hay que dar? Hay que bautizarse. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Mis queridos hermanos, el bautismo es muy fundamental para aquellas personas que deseen entrar en una relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en Mateo capítulo 3, ahí vemos de que Juan el Bautista, de que él estaba preparando el camino del Señor, de acuerdo a la profecía de Isaías, que dice: preparad, he aquí la voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Vemos que en Mateo, en el capítulo 3, dice el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos. Y hermanos, yo quiero que ustedes noten muy bien esta palabra, arrepentidos, por favor. No se le olvide esta palabra, arrepentidos. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo. ¿Y qué decía el profeta Isaías? ¿Qué decía el profeta Isaías? Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y eso es una profecía que lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías 40, versículo 3, Isaías profetizó la venida de un precursor que iba a preparar el camino del Señor, y esto se cumplió en Juan el Bautista. Y dice el versículo 5: y entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Y qué hacían las personas que eran bautizadas en el Jordán? Según el versículo 6, dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando, mis queridos hermanos, sus pecados. Juan el Bautista viene ahora con la doctrina del arrepentimiento, instando al pueblo a que se prepararan para recibir al Mesías. Juan el Bautista, con esa predicación poderosa, las personas de Jerusalén y de toda Judea venían a escuchar a este profeta de Dios. Este profeta de Dios que venía con el poder de Elías, venía con un mensaje importante de arrepentimiento para el pueblo. Y el pueblo acudía a escuchar a Juan el Bautista, de tal manera que decía que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados por él. Sin embargo, en esa multitud que acudía al río Jordán para ser bautizados, la palabra de Dios nos dice ahora en el versículo 15 que Jesús también vino. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó.
Jesús vino a bautizarse, pero Juan no quería ser bautizado Juan no quería bautizar a Cristo. Porque Juan lo que quería era que Cristo lo bautizara a él. Cristo no necesitaba ser bautizado. Cristo no había pecado en él. Cristo era un ser santo, un ser tan puro. Pero la palabra de Dios nos dice que Cristo es nuestro mayor ejemplo, de tal manera que Cristo fue y se bautizó. Y dice el versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y cuando subió del agua, ¿qué fue lo que pasó? Que pasó algo maravilloso. Dice que y vio al Espíritu de Dios descender como paloma sobre Cristo Jesús. Sobre Cristo Jesús. Y he aquí una voz del cielo, versículo 17, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Noten que Jesús se bautizó, y una vez bautizado, vino el Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre él, dándole poder a Cristo Jesús. Porque a partir de ese momento Cristo Jesús iba a comenzar su ministerio después que él se bautizó. Y por favor, yo quiero que ustedes noten que después que Cristo Jesús se bautizó, a partir de ese momento Cristo Jesús comenzó su ministerio en servicio, sirviéndole al Señor, sirviéndole a su Padre, en favor de los pecadores. A partir de ese momento, Cristo Jesús tuvo un servicio completamente activo, predicando el Evangelio, sanando, enseñando, echando fuera demonios, sanando toda clase de enfermedad. Después que él subió del bautismo. Pero me llama la atención que en el bautismo de Cristo Jesús, ahí estuvo presente la deidad. En el bautismo de Cristo estuvo presente la deidad. Ahí estaba Cristo Jesús, que se había bautizado, el Hijo de Dios. Ahí estaba el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, sobre él. Pero también desde el cielo se escuchó la voz de Dios el Padre, donde el Padre estaba aprobando el bautismo de Cristo Jesús, porque en el mismo verso 17 del capítulo 3 le dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Las tres personas de la deidad estaban ahí en el bautismo. Pero las tres personas de la deidad no solamente estaban ahí presentes, los otros dos miembros de la deidad, el Espíritu Santo y Dios, no solamente estaban presentes en el bautismo de Cristo, sino que el mismo Señor Jesucristo, ahora en Mateo, capítulo 28, vamos ahora a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Nosotros, como bien vimos en Mateo 3:17, como bien dice aquí, de que hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el versículo 17. Pero el versículo 16, el Espíritu Santo estaba sobre Cristo. Los tres miembros de la deidad estaban ahí presentes en el bautismo. ¿No es así? Pero ahora, cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice así el mismo Jesús: id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre. Fíjense que Cristo no dice en los nombres. Cristo utiliza la forma singular en el nombre, pero en ese nombre iban a estar incluidas las tres personas de la deidad, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Noten que la persona, cuando se bautiza, sobre esa persona que se va a bautizar se invoca la presencia de los tres grandes seres celestiales, los tres poderes divinos. El trío celestial, se pronuncia el nombre del trío celestial para que le dé la bendición a la persona que se está bautizando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. ¿Qué es lo que hay que enseñarle a las personas que se van incorporando a la iglesia? A guardar todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Porque dice, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, hermano, miren esta maravillosa promesa. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Cuando tú entras en una relación de pacto con nuestro Señor Jesucristo y cuando tú te bautizas e invocan el nombre de los tres grandes dignatarios del cielo y te bautizas, mi querido hermano, Dios va a estar contigo en tu caminar diario, porque el mismo Jesús dice, yo voy a estar con ustedes. No solamente con aquellos que esparcen la semilla, no solamente con aquellos que están predicando, no solamente con aquellos que están bautizando, sino con aquellos candidatos a bautismo. Dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar. Y me llama mucho la atención que nosotros muchas veces no entendemos o no conocemos el significado teológico, espiritual que tiene el bautismo. Y cuando nosotros vemos ahora la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, miren el significado teológico que ahora Pablo nos va a decir que tiene el bautismo. Y dice, Romanos capítulo 6, el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Primeramente, Pablo aquí nos está queriendo decir que el bautismo representa la muerte de Cristo Jesús. Eso es lo primero. El bautismo representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora Él nos sigue diciendo en el versículo 4, porque somos sepultados en el momento en que el ministro dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te sumerge, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, cuando a ti te sumergen en las aguas invocando el nombre de los tres seres celestiales, eso simbólicamente significa que representa la muerte de Cristo, pero también representa la sepultura de Cristo. Porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ya cuando el ministro invoca, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te sumerge, eso representa de que simbólicamente de que tú estás muriendo al mundo, de que tú estás muriendo a los deseos carnales. Eso significa de que ya tú no vas a ser más esclavo del pecado,
que ahora tú vas a ser un siervo libre en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 4 dice que al ser sepultado con él para muerte por el bautismo, cuando nosotros nos levantamos de esa agua, ahora lo que Dios espera es que de ahí en adelante, dice, andemos en vida nueva. Hermanos, cuando tú te bautizas, no es para que tú sigas viviendo en tu vida antigua, en esa vida de pecado, que en esa vida de pecado en la cual tú vivías, de drogadicción, de alcoholismo, fumando, drogándote, robando, adulterando, fornicando, en prostitución, en todo. No, esa vida murió en el momento que tú te bautizas. Esa vida antigua murió. Murió, hermanos. Cuando tú te bautices, el apóstol Pablo en el versículo 4 dice, para que andemos en vida nueva. ¿Para que andemos en qué? En vida nueva. Y tristemente hoy en día hay personas que se bautizan y después que se bautizan siguen viviendo su vida de pecado. Siguen viviendo su vida antigua. No han muerto a los deseos del mundo. No han muerto a los deseos del mundo. Y la palabra de Dios en el libro de Santiago nos dice que no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo es amigo de Dios. El que ama al mundo es amigo de Dios. Dice, porque el que ama al mundo se constituye como enemigo de Dios. Y es interesante que la palabra que se usa ahí en griego para amor, en el libro de Santiago, es la palabra filia. Esa palabra filia es la que se usa para decir pedofilia. La palabra filia significa amor. Pedofilia, amor por los niños. Necrofilia, zoofilia. La palabra que utiliza Santiago es la palabra filia. Vamos a buscar ahí un momentico. Vamos a buscar un momentico en la palabra de Dios, Santiago. Vamos a buscar el libro de Santiago. Vamos a buscar Santiago, capítulo 2. Perdón, Santiago, capítulo 4. Y el versículo 4. Santiago 4, capítulo 4, el versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. ¿Qué significa? ¿Qué se constituye? ¿Amigo de Dios? ¿Qué se constituye? Enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y es interesante que la palabra que se usa para enemigo es la palabra griega eros, que significa odioso. O sea, la persona que ama al mundo se constituye para Dios una persona odiosa para Dios. Entonces, hay muchas personas que hoy en día se están bautizando,
pero después que se bautizan, siguen en su vida de pecado. Y no hemos comprendido, mis queridos hermanos, que Dios quiere que nosotros sí nos bauticemos, pero que cuando nos bauticemos andemos en vida nueva. No podemos seguir amando más las cosas del mundo, porque la palabra de Dios bien claro ahí, Santiago capítulo 4, Santiago nos lo está diciendo. Si tú amas al mundo, te constituye enemigo de Dios. Te constituye enemigo de Dios. Por eso es que entonces el apóstol Pablo ahora en el versículo 4 nos dice, en la parte final, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero también en 2 de Corintios 5:17, el apóstol Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasan con las cosas viejas? Pasan. Pero todas son hechas nuevas. Y sabe que la palabra que utiliza el apóstol Pablo para criatura es una palabra griega que se llama tisis. Y la palabra tisis para criatura significa creación o criatura. O sea, cuando tú estás en Cristo Jesús, tú eres una nueva creación. Amén. Tu vida antigua ya pasó ya. Tú ahora eres libre en Cristo para vivir obedeciendo la ley de Dios, para vivir en santidad, para vivir en justicia, para vivir una vida pura delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que nosotros, aquellos que están estudiando para bautismo o para ser bautizados, que cuando tú te bautices, tú sabes que tú, a partir de ese momento, tú tienes que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Tú no puedes seguir revolcándote en el pecado. Tú no puedes seguir atado al pecado, porque si tú anhelas las cosas del mundo y sigues revolcándote en el pecado, tú sigues siendo esclavo de Satanás. Y noten que el apóstol Pablo ahora en Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12, miren lo que el apóstol Pablo nos dice. Así también ustedes considerados vivos al pecado, dice, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cómo hoy los predicadores modernos van a decir de que yo no puedo vencer el pecado con el poder de Cristo Jesús? Si Pablo me está diciendo, ustedes tienen que estar muertos al pecado, porque ustedes son una nueva criatura en Cristo Jesús, y Dios espera de ti que tú andes en una nueva vida. Amén. Miren lo que dice el versículo 12 de Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pero hoy predicadores modernos, completamente desenfocados de la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios, te dicen, no, porque usted va a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, usted no va a poder vencer el pecado. Y cada vez que yo veo a un predicador diciendo eso, yo digo, eso es voz de Satanás, eso no es voz de Dios. Eso es voz de Satanás. Satanás quiere que tú sigas revolcándote en el pecado. Satanás quiere que tú sigas esclavizado a él. Por eso es que muchas veces nosotros como cristianos no vivimos la experiencia de la salvación con gozo, vivimos con temor. No sentimos ni vivimos la experiencia de ser salvos, de ser libres en Cristo Jesús, libre del pecado que me destruía.
y que si lo seguimos practicando nos sigue destruyendo. El apóstol Juan, miren lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 6 y después versículo 9. Miren esta declaración de Juan, qué fuerte está. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿cómo los predicadores modernos van a decir, usted va a ser pecador hasta el día en que Cristo venga? O sea, sí, nosotros en la carne, nosotros tenemos esta carne pecadora, esta carne degenerada por el pecado. Pero en Cristo hay poder para vivir en victoria. Amén. En Cristo hay poder para vivir subyugando los deseos de la carne que muchas veces quieren sobreponerse al deseo del Espíritu y quieren hacerme caer en la tentación. Pero en Cristo hay poder. En Cristo hay liberación. Amén. Porque hoy los predicadores modernos se centran, usted no va a vencer el pecado, como queriendo decir que usted va a seguir siendo esclavo del pecado. No, necesitamos predicar más de que en Cristo hay poder para liberar. Amén. En Cristo hay poder para romper las cadenas. En Cristo hay poder para abrir las prisiones oscuras de las cárceles del pecado, para que tú salgas a la luz y seas libre en Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios? ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo Jesús. Porque dice, porque la simiente que es Cristo Jesús permanece en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿Cristo vivió pecando? No. Cristo no vivió pecando. Cristo vivió una vida santa, vivió una vida pura, porque Cristo supo vivir en victoria dependiendo del poder del Padre. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren lo que dice aquí ahora esta declaración de la mensajera del Señor. Miren esta declaración, carta 200. 15 de diciembre de 1902, página 7, al hermano y hermana Cres. Dice, al recibir el bautismo, el agente humano inspirado en nuevos propósitos se compromete. O sea, cuando la persona recibe el bautismo inspirado en nuevos propósitos, ¿a qué se compromete? Dice, se compromete a morir al mundo y a vivir en obediencia a Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le proporcionan el poder que lo harán victoriosos. Ahora, yo quiero que ustedes miren aquí un momentico esta cita. Me dice a mí que la persona que recibe el bautismo recibe nuevos propósitos y se compromete primeramente a morir al mundo y a vivir en obediencia a Cristo. Entonces me dice que los tres grandes dignatarios del cielo, que los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, me van a proporcionar a mí el poder que me harán victorioso, pero victoriosos en algunos enfrentamientos contra el diablo. Todo. Jorge, ¿en algunos enfrentamientos? En todos. Amén. ¿En algunos enfrentamientos, hermana Silvana? Dice, en todos.
en todos los enfrentamientos con el príncipe de las tinieblas. Por eso es que lo que veníamos diciendo es que Dios quiere que la persona que se bautice, primeramente, tenga nuevos propósitos. Segundo, se comprometa a morir al mundo. Y tercero, que sea obediente a Cristo. Para que de esa manera, entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le proporcionen el poder que los va a hacer victoriosos. Amén. Pero solamente ellos te van a dar ese poder que te va a hacer victorioso si primeramente tienes nuevos propósitos. Segundo, si te comprometes a morir al mundo. Y tercero, si te comprometes a obedecer a Cristo Jesús. Miren este manuscrito, qué maravilloso. Estos son manuscritos inéditos de la sierva del Señor. Manuscrito 118, 6 de octubre de 1902, página 1 y 2. Y noten que este manuscrito lleva por título el método de Cristo de impartir la verdad. Así dice este manuscrito. Y miren ahora lo que la mensajera del Señor sigue diciendo. Nadie debe tomar parte en la solemne, ¿cómo es el bautismo? Solemne ordenanza. Solemne. O sea, significa que el bautismo no es un campismo. ¿Ustedes saben qué cosa es un campismo? ¿Alguien sabe qué cosa es un campismo? Bueno, para nosotros los cubanos un campismo es un lugar de recreación donde hay piscina, donde hay playa y donde usted renta las casas de alquiler y usted va y usted se baña en la playa, usted va para la piscina corriendo y se baña en la piscina corriendo. No, el bautismo, eso no es un campismo donde la gente van allí, espérate, quiero bautizarme. No. Dice ella que el bautismo es una solemne ordenanza. Dice, nadie debe tomar parte. Y esto ahora estamos hablando a las personas que se están preparando para el bautismo. Dice, nadie debe tomar parte en la solemne ordenanza del bautismo sin haberle dedicado antes una cuidadosa y piadosa reflexión a su trascendencia. Sigue diciendo, los candidatos y en especial los jóvenes deben ser cuidadosamente instruidos respecto de las obligaciones que asumen al dar este paso. Y este paso, mis queridos hermanos, es el paso que hoy en día se está violando. Que no estamos instruyendo a las personas cabalmente para el bautismo. La persona viene a veces por primera vez a la iglesia y de pronto ese sábado hubo bautismo. Y eso lo he visto yo, no es que nadie me lo ha dicho, lo he visto yo. Y yo quiero bautizarme, ay, amén, un alma para Cristo. Y la persona se bautizó, y después que se bautizó, por la tarde usted la ve en barbecue, con cerveza, con ron. Y usted dice, pero ¿qué cosa es esto? Y a veces usted ve que se bautizó ese sábado y no va más nunca a la iglesia. O se bautizó, usted ve que esa persona se bautizó ese sábado y en la tarde está en una discoteca. ¿Por qué? Porque hemos violado el paso de que no estamos instruyendo a las personas. Entonces, si usted no instruye a las personas no saben esa ordenanza solemne del bautismo. Ni ellos mismos saben el por qué lo están haciendo. Ellos mismos no saben qué es lo que conlleva el ser bautizado. Y hay personas que me dicen, yo acepté a Cristo y me bauticé. Hermano, usted se ha puesto a reflexionar qué cosa es aceptar a Cristo. O si no dicen, ay hermano, yo hice mi decisión por Cristo y me bauticé. Y la persona no la prepararon para el bautismo, no la instruyeron. Y entonces te dicen,
Yo tomé la decisión de seguir a Cristo sin estar preparado. Hermanos, usted sabe qué significa la expresión cuando uno dice, ay, yo acepté seguir a Cristo y me bauticé. ¿Usted sabe lo que significa aceptar seguir a Cristo? ¿Se han puesto a pensar ustedes en esa frase? Hay personas que dicen, no, porque el pastor hizo un llamado y hermano, yo acepté el llamado para bautismo. Hermano, ¿usted sabe qué cosa es aceptar un llamado para bautismo? Aceptar un llamado para bautismo significa que lo que hemos estudiado anteriormente, que después del bautismo usted no va a vivir más en pecado. Significa que después del bautismo usted va a vivir en obediencia a Cristo. Usted va a vivir en servicio a Cristo. Aceptar a Cristo, esas personas que dicen, ay, porque yo acepté a Cristo o acepté el llamado a bautizarme o acepté seguir a Cristo. Hermano, aceptar seguir a Cristo significa, si es posible, morir por Cristo. Amén. Hay personas que dicen, ay, yo acepté seguir a Cristo, pero cuando viene el viento de problemas, son los primeros que se van de la iglesia y usted no los ve más nunca. Hermano, seguir a Cristo. Cuando alguien le diga a usted, cualquier persona, ay, no, porque yo acepté seguir a Cristo. Hermano, pregúntele, ¿y usted sabe qué cosa es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es vivir como Cristo, es tener la fe de Cristo, es vivir en obediencia como Cristo vivió, es predicar el evangelio, es estar en una vida de servicio, es defender la verdad, es predicar la verdad, pero si es posible, hasta morir por Cristo, antes que renunciar a Cristo. Y a veces las personas no saben lo que están diciendo. Ellos no saben lo que significa aceptar el llamado de Cristo para bautizarse. No saben. Y hoy en día estos predicadores modernos han distorsionado completamente que cuando hacen el llamado, personas que no están preparadas, dice, ay, gloria a Dios, porque el hermano aceptó a Cristo. Vino por primera vez y porque escuchó un sermón que el pastor habló bonito, y entonces vino a esa hora el pianista, y el pianista tocó un instrumental muy lindo, y entre las palabras lindas del pastor de llamado y el instrumental lindo del piano, le ocasionó una sensación emocionalista que le dio por llorar, y la persona, ay, sí, yo acepto a Cristo. Hermano, usted sabe qué cosa es aceptar a Cristo. Hermano, aceptar a Cristo es vivir la vida de Cristo, y no todo el mundo está dispuesto a vivir la vida de Cristo. No todo el mundo está dispuesto. Sigue diciendo la cita, deben ser cuidadosamente instruidos respecto de las obligaciones que asumen al dar este paso. Miren ahora qué cosa más interesante viene. Dice, se comprometen. Fíjese, la persona que se va a bautizar, se comprometen a dedicar sus vidas al servicio de Dios. Asimismo, los tres grandes poderes celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se comprometen a cooperar con ellos, a obrar en ellos y a través de ellos. Amén. De la misma manera en que hay un compromiso por la parte humana de entregarse al Señor y de servirle al Señor por la parte divina entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también hay un compromiso por parte de la deidad en cooperar con nosotros, a obrar en nosotros y a través de nosotros. Pero primero tiene que haber un compromiso. Si no hay compromiso, pues entonces la deidad no puede hacer nada por nosotros. Y ahora vamos a la parte más importante. Y queridos hermanos, lo que yo voy a decir ahora quizás moleste, pero a veces es necesario la palabra dura, porque esa palabra dura es la que va a traer sanidad a tu herida. Vamos ahora al libro de Hechos capítulo 2, versículo 38.
Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38 es interesante, dice: que fue el versículo que leyó nuestra hermana Andrea. Dice: Pedro les dijo, arrepentíos. Y por favor noten que yo señalé estas palabras que para mí son clave en amarillo porque son muy importantes para poderlas analizar. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿para qué nos vamos a bautizar? Sigue diciendo el apóstol Pedro: para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten que en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, Pedro, en el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron la lluvia temprana, o sea, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, que dice que se depositaron lenguas de fuego sobre ellos. Es interesante que ellos, según dice el versículo 4 del capítulo 2, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces miren lo que dice el versículo 5: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. Hermanos, yo quiero que por favor ustedes mantengan en mente la palabra piadoso. Por favor, no se le olvide esa palabra, piadosos. Esa palabra, piadosos. Y noten que dice, sigue diciendo, de todas las naciones debajo de ¿qué? Del cielo. Noten que habían judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahora, es interesante que esta palabra piadosos, cuando yo la busqué en el libro, en la concordancia, en el griego, la palabra que se utiliza para piadosos es la palabra eulabés. Y la palabra eulabés significa una persona cuidadosa, una persona que es recta, que religiosamente es una persona moralmente recta. Eso es lo que significa la palabra, eso es lo que significa eulabés, que es la palabra que se utiliza en el versículo 5 para piadosos. Pero el versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo unos a otros: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y noten que ahí habían judíos de diferentes naciones, piadosos, judíos rectos, moralmente justos. Noten que ahí en versículos 9, 10 y 11 mencionan los judíos que estaban ahí, que eran de diferentes naciones. Entonces, hay muchos predicadores que toman el texto de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38, para decir: mira, Pedro habló del amor de Cristo Jesús, él no le dio ninguna fe de Jesús a nadie, él no le dio ninguna doctrina a nadie, solamente habló de la fe de Jesús y lo bautizó. Entonces, hoy los predicadores lo que te hacen es que te hablan del amor de Cristo Jesús, y terminándote el sermón te dice: ¿quién quiere bautizarse? Hermano, este texto ha sido mal interpretado, porque en el libro, en el capítulo 12, en el versículo 4, me dice que estos judíos eran piadosos, eran moralmente rectos, eran gente temerosa de Dios, gente que conocían la fe,
gente que conocían las escrituras, no eran personas que fueron por primera vez, no. De hecho, noten el fervor tan grande que tenían estos religiosos, estos judíos religiosos, que el versículo 9, 10 y 11 del capítulo 2 están diciendo que estos judíos eran de otras naciones y ellos de esas naciones de donde venían, que el versículo 9 dice partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Frigia y Panfilia. Todos estos judíos que vivían en esas naciones viajaron a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. La pregunta es, ¿no podían ellos celebrar la fiesta del Pentecostés en sus lugares de origen donde nacieron? Claro que sí. No necesitaban viajar a Jerusalén. Pero su celo religioso, su fervor religioso, ellos viajaron cientos de miles de kilómetros a Jerusalén para participar de la fiesta del Pentecostés. Ahora, ¿por qué Pedro le habló de Cristo? Pedro por las escrituras le mostró de que Cristo era el Salvador, era el Mesías esperado. ¿Saben por qué Cristo les mostró eso? ¿Saben por qué Pedro les predicó ese sermón cristocéntrico? Porque los judíos, ellos no entendieron la misión y la obra de Cristo. Todo lo que ellos habían leído referente a Cristo, referente al Mesías en el Antiguo Testamento, ellos tenían un concepto diferente de Cristo, de tal manera que cuando Cristo vino, ellos no reconocieron de que Cristo era el Mesías que tanto ellos anhelaban. Y por eso es que Pedro le empieza a abrir ahora las escrituras y empieza por las escrituras a partir del Antiguo Testamento, todo lo que los profetas hablaron del Mesías, para que ellos comprendieran que la persona que ellos crucificaron era el Mesías que habían hablado los profetas de la antigüedad. El Mesías que Dios enviaría. Pero como ellos tenían otro concepto del Mesías, porque habían interpretado mal las escrituras, ahora Pedro tiene que corregirle ese error. Porque antes que ellos fueran bautizados, ellos no podían ser bautizados si no tenían una correcta comprensión del Mesías, porque ellos iban a ser bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban a ser bautizados. Ahora, noten que Pedro les dice, arrepentidos, mis queridos hermanos. Hay una palabra de entre las muchas palabras que Satanás odia y que se las ha quitado. No es Dios, es Satanás que se las ha quitado de la boca a los predicadores. Es la palabra arrepentidos. Busquen, mis queridos hermanos, en YouTube hay cientos de campañas evangelísticas que ustedes pueden ver. Busquen qué predicador al final de la campaña o durante la campaña él habla del arrepentimiento, la necesidad del pecador de arrepentirse antes de dar el paso del bautismo. Búsquenlo. Porque yo hace años yo no he escuchado más esta palabra, arrepentidos. Y la palabra arrepentidos viene del original griego de una palabra que se llama metanoeo. Y la palabra metanoeo significa pensar diferente. Hay que tener un cambio de mente. O sea, el arrepentimiento es tener un cambio de mente, es saber de que esa vida antigua que tú estabas viviendo en el pecado, esa vida no le agrada a Dios. Dios quiere que tú tengas un cambio de mente y que comprendas que tú tienes que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y entonces por eso es que ahora Pedro les dice, arrepentidos, porque usted no se puede bautizar si usted no se arrepiente. Y hoy en día cientos de miles, millones de personas están siendo bautizadas sin arrepentirse. Pero también hay otra palabra que Satanás se la ha sacado, que la ha arrancado, pudiéramos decir, de la boca de los predicadores modernos.
Arrepentíos, pero miren ahora lo que dice aquí Hechos 3:19. Ahora Pedro añade otra palabra para antes de poder dar el paso del bautismo. Arrepentíos y ¿qué? Convertido. Y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis queridos hermanos, entonces lo que Pedro está queriendo decir ahora, de acuerdo a lo que hemos estudiado en Hechos 2:38 y 3:19, es esto que ustedes ven aquí. Usted no puede bautizarse si usted primero no está arrepentido de esa vida antigua que usted llevaba, que le ofendía a Dios. Segundo, usted no puede bautizarse si usted no está convertido. Y la palabra convertir viene del griego epístrefo, y epístrefo significa revertir. O sea, la palabra convertidos, en pocas palabras, lo que quiere decir es que si tú antes tú vivías en pecado, satisfaciendo los deseos de la carne, deleitándote en el pecado, ahora cuando tú vayas a tomar el paso del bautismo y te vayas a bautizar, ya entonces tú tienes que vivir una vida nueva en Cristo Jesús, que era lo que decía Pablo. Una vida de obediencia, una vida de victoria, una vida de compromiso en Cristo Jesús, a servir a Cristo Jesús. Una vida de santidad, que esa es otra palabra que hoy también Satanás la ha arrancado de los labios a los predicadores modernos. Hoy no se habla de santidad. Hoy los profesos cristianos no saben qué es santidad. Entonces, yo no puedo dar el tercer paso del bautismo sin primero estar arrepentido y primero estar convertido. Pero para yo arrepentirme, yo tengo que estar instruido. Porque mientras a mí alguien me va dando los estudios, mientras a mí alguien me va instruyendo en la palabra de Dios, me voy dando cuenta que lo que yo voy aprendiendo es lo que Dios quiere que yo haga de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, Dios no quiere que yo siga viviendo más mi vida antigua de pecado. Entonces, después que nos arrepentimos y después que nos convertimos, entonces viene el bautismo. Una vez que viene el bautismo, nuestros pecados son perdonados, porque si usted no se arrepiente, ¿cómo usted Dios le va a perdonar los pecados? Si usted no se arrepiente, ¿cómo Dios le va a perdonar los pecados a usted, mi querido hermano? Por eso es que hoy cientos de miles de hermanos que hoy se están bautizando, pero sus pecados no les son perdonados. ¿Por qué no les son perdonados? Porque no están arrepentidos, porque no están convertidos. Se bautizan sin arrepentirse, sin convertirse, y no pueden recibir el perdón de pecados, pero mucho menos pueden recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Si no, miren ustedes, cuando ustedes lean el libro de Hechos de los Apóstoles completo, y es una tarea que yo les voy a mandar a ustedes, mis queridos hermanos, lean el libro de Hechos de los Apóstoles completo, que cada vez que ellos bautizaban en agua, autoseguido, le ponían las manos sobre los que habían sido bautizados, y ¿qué era lo que recibían? El Espíritu Santo. Hermanos, léanlo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cada vez que ellos bautizaban, después que bautizaban, dice, les imponían las manos, y al momento el Espíritu Santo era derramado sobre los nuevos, sobre los recién nacidos, bautizados. Busquen hoy qué ministro tiene ese poder de que cuando la persona se bautiza dice, ahora vamos a orar por ti para que el Espíritu Santo venga sobre ti. Y eso es un llamado para mí también como ministro del Evangelio. Y es una preocupación que yo siento, porque las personas cuando se arrepentían, se convertían, se bautizaban, recibían el perdón de pecados y recibían el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y todos los que bautizaban, después que bautizaban, oraban por ellos y al momento recibían el poder de lo alto.
Dice la sierva de Dios, Camino a Cristo, página 23, párrafo 3. Ella nos va a dar ahora la definición de arrepentimiento. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No, fíjense, el arrepentimiento, ¿qué es lo que comprende? Tristeza por el pecado y seguir disfrutando del pecado. Abandono. Abandono. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Y para ver su pecaminosidad, la persona antes de bautizarse tiene que ser instruida. Mientras no lo repudiamos de corazón, hablando del pecado, dice, no habrá cambio real en nuestras vidas. Vuelvo y repito, mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestras vidas. Miren ahora cuál era la gran preocupación de la mensajera del Señor. Este es otro manuscrito inédito. Carta 134, párrafo 5, a mis estimados hermanos en Estados Unidos, 8 de septiembre de 1899. Mi preocupación, miren la preocupación de la sierva del Señor. Mi preocupación es que los ministros del Evangelio prediquen la verdad respecto a lo que constituye una verdadera conversión. ¿Cuál era la preocupación de la sierva de Dios? Que los ministros prediquen lo que es la verdadera conversión. Dice, no deben llevar a las aguas bautismales a quienes no se hayan convertido. Hermano, esto es Dios hablando. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de la antigüedad fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a la hermana Elena G. de White a decir esto y a escribir esto. Esto es Dios hablando. Dios está diciendo que usted no puede llevar a las aguas bautismales a nadie que no esté convertido. Eso es anatema, hermanos. Eso es profanación de esa ordenanza solemne, llevar a alguien que no esté convertido. Dice, la iglesia se están llenando de hombres y mujeres que nunca han reconocido la enormidad del pecado. En pocas palabras está diciendo, la iglesia para esa época, dice, se está llenando de hombres y de mujeres que no están convertidos, y si no están convertidos, están caminando todavía en su vida antigua, en los deseos de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, revolcándose en los deseos de la carne, anhelando los deseos de la carne, que es el pecado. Miren esta otra cita. Esta cita también es de sus manuscritos inéditos. Esta cita, mis queridos hermanos, es una cita bien fuerte. De hecho, yo en esta semana como que yo tenía una lucha por dentro de mí porque no sabía si traerles esta cita o no traerle, porque la cita es muy fuerte. Dice, carta 26D de 1887, página 6, al hermano Covert y a los que ocupan puestos de responsabilidad en la Asociación de Indiana. Miren lo que dice ella, hablando de las personas que se van a bautizar, que se están preparando para el bautismo. Nadie debe ser sepultado con Cristo mediante el bautismo, a menos que haya sido cuidadosamente examinado. O sea, el ministro, las personas que van a oficiar el bautismo deben de examinar a los que se van a bautizar. Dice, a menos que haya sido cuidadosamente examinado para comprobar que han dejado de pecar. Yo me estaba debatiendo en esta semana, era una lucha, porque yo decía, ¿traigo esta cita o no la traigo? ¿Se la muestro a los hermanos o no se la muestro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque noten que hay que hacerle un examen a los que se van a bautizar, dice ella, para comprobar que han dejado de pecar. Y sigue diciendo, para verificar que posee principios morales sólidos, que sabe lo que es el pecado.
para constatar que no abriga ningún tipo de problema moral que Dios aborrece. ¿Significa esto entonces, mi hermano Jorge, que la persona que va a ir al bautismo no puede estar abrigando ningún tipo de problema moral que Dios aborrece? Hay que resolver ese problema antes de ir al bautismo. Es más, pastor, pero ¿y si no se bautiza porque tiene ese problema moral? ¿Y si se pierde? Hermano, si esa persona no ha arreglado sus asuntos con el Señor y no es bautizado, el Señor sabe, yo no, el Señor sabe si esa persona está salvada o está perdida. Solamente Dios lo sabe. Porque les voy a decir algo, millones de cristianos que se van a perder son cristianos que están bautizados. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es que van a haber millones de cristianos que se van a perder y van a ser destruidos en la segunda venida de Cristo Jesús estando bautizados? Porque sencillamente fueron personas que nunca murieron al pecado y que después de bautizados siguen viviendo en pecado. Porque hay personas que dicen, pastor, pero si no lo bautizamos se va a perder. Pero si lo bautiza abrigando problemas morales que Dios aborrece, también se va a perder igual. Sigue diciendo, se les debe preguntar para ver si esas personas han dejado realmente de pecar. Wow. Dios está hablando. Dios está hablando. Si pueden decir con David que aborrecen el pecado por completo. Mientras que nosotros no cumplamos todos estos requisitos que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía con las personas que se van a bautizar, hermano, es una profanación o un anatema que el ministro que va a bautizar bautice a esas personas viviendo en pecado, porque hay personas que están en adulterio y las bautizan a sí mismos. Y están en adulterio y las bautizan a sí mismos. Personas que son borrachas y van a la iglesia y las bautizan siendo borrachas, y después que salen del bautismo siguen siendo borrachas o borrachos. Entonces, ¿cómo usted es capaz de pronunciar sobre esa persona esas palabras solemnes cuando dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando esa persona está viviendo en pecado abiertamente? Eso es anatema, hermano. Y para llenar la copa, después que la persona se bautiza, dice, de acuerdo a Lucas capítulo 15, versículo 7, dice, oh hermano, hay más gozo en el cielo, hermano, por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero ¿qué arrepentimiento tuvo ese candidato al bautismo que nunca se arrepintió y sigue viviendo el pecado? No hay gozo en el cielo, hermanos. ¿Usted sabe dónde hay gozo? ¿Quiere que le diga a usted dónde hay gozo? En el cielo no hay gozo cuando usted bautiza a una persona que no está preparada. No, donde hay gozo es en las huestes demoníacas. Donde hay gozo es en los ejércitos de Satanás. Satanás mismo se ríe cuando se bautiza un alma que no está preparada, que no cumple las condiciones que habla la Biblia y el espíritu de profecía. Satanás se ríe y dice, oh, qué bueno, oh, uno más, qué bueno, uno más. Y esa persona que se bautizó en pecado sigue en la iglesia y sabe cuál es el resultado. Si esa persona no se va, porque hay personas que vienen por primera vez a la iglesia, la bautizan esa vez, por primera vez que vinieron, y no vienen más. ¿Saben qué pasa si esa persona se queda?
que eso es lo que Satanás quiere, que no se vaya, que se quede. ¿Saben qué es lo que pasa? Denme unos minuticos y ahora se los voy a decir. No se los voy a decir yo, se los va a decir la profeta de Dios. ¿Quién debe ministrar el bautismo a los nuevos candidatos? ¿Quién debe ministrar? ¿Quién es el que debe de bautizar? ¿Ustedes creen que una mujer que esté ordenada como pastora puede bautizar? ¿Ustedes creen que una mujer que sea anciana puede bautizar? Cuando yo voy a la palabra de Dios, a mí la palabra de Dios me dice que los hombres eran los que bautizaban. Juan el Bautista bautizaba y sus discípulos también. Jesús bautizaba, los discípulos de Jesús bautizaban, Pedro y los apóstoles bautizaban, Felipe bautizaba, Ananías bautizaba, Bernabé, Pedro que bautizó a Cornelio y a toda su casa, Pablo y Silas bautizaban. La palabra de Dios con todos estos textos me dice a mí de que los hombres eran los que bautizaban, porque Felipe que bautizó al etíope eunuco. Noten que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: Felipe, levántate y ve por el camino del desierto. Pero el Espíritu Santo no le dijo por qué él tenía que ir para allá. Felipe eso no se levantó y obedeció y fue camino al desierto. Y yo me imagino que Felipe ahí en el camino miró y dijo: bueno, no hay nada por aquí, no hay nada por allá. Oh, por allá viene una caravana. Oh, déjame ver qué pasa con esta caravana, porque el Espíritu Santo me trajo aquí por algo. Y cuando se viene acercando la caravana del eunuco etíope que regresaba de adorar a Dios y se iba de regreso para su país, para Etiopía, él vio de que el eunuco estaba leyendo. Y Felipe se acercó al carro porque el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro, métete en esa caravana. Y cuando el eunuco estaba leyendo ahí Isaías 58, oh, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lee? Oh, no, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Ah, pero yo te puedo explicar. Oh, espérate. Carretero, para ahí, entra a mi coche y explícame. Pero yo no vi en mi hermanita Andrea de que el Espíritu Santo llamó a Felipa, a una mujer, y le dijo: ve por el camino del desierto. Yo nunca vi en el libro de Hechos de los Apóstoles, no se ve el Espíritu Santo llamando a María Magdalena y le dice: María Magdalena, ve a tal ciudad y bautiza. No, la palabra de Dios dice que los ministros son los que deben de bautizar. De hecho, Felipe era evangelista, pero era diácono, pero Felipe estaba llamado por el Señor a predicar y a bautizar. Pero son hombres. Las mujeres no pueden bautizar, hermanos. ¿Y saben por qué las mujeres no pueden bautizar? Porque ahora yo les voy a mostrar a ustedes con pruebas, y esto es, miren, Joseph Harvey Waggoner. Joseph Harvey Waggoner era el padre de Ellen G. Waggoner, el pastor que junto con Alonzo Trevier Jones presentaron el mensaje de la justificación por la fe en Minneapolis en 1888. Miren, dice el título de la revista Sign of the Times, Señales de los Tiempos, diciembre 19 de 1878. El artículo se llama Women's Place in the Gospel, el lugar de las mujeres en el Evangelio. Eso ustedes lo pueden leer, eso está en línea, está en inglés ahí. Noten que Joseph Harvey Waggoner, y en aquellos tiempos estamos hablando que estaban todos los pioneros vivos: Uriah Smith, Elena G. de White, John Neville Andrews, todos los pioneros. Y miren cuál era el pensamiento unánime de los pioneros adventistas, incluyendo Elena G. de White. Ella dice: se le da al hombre el derecho a ciertos privilegios que no se le otorgan a la mujer, y se lo somete a algunos deberes y cargas de las cuales las mujeres están exentas. Cuando el Espíritu Santo dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo les voy a encomendar, era para que se fueran a otros países, a los gentiles, a predicar el Evangelio. Pero el Espíritu Santo no apartó a una mujer para esa obra. ¿A quién apartó?
a hombres. Dice, se le da al hombre el derecho a ciertos privilegios que no se le otorgan a la mujer, y se le somete a algunos deberes y cargas de las cuales las mujeres están exentas. Una mujer puede orar, profetizar, exhortar y consolar a la iglesia, pero ahora viene lo más importante, que lo señalé en amarillo, pero no puede ocupar la posición de un pastor o anciano que lidera la iglesia. Se consideraría esto como una usurpación de la autoridad sobre los hombres, lo cual está prohibido. Lo dije yo. Y ese era el consenso de todos los pioneros. En ninguna parte de ningún libro usted va a leer a la hermana White de que la hermana White alguna vez bautizó a alguien, de que la hermana White alguna vez ofició una boda, de que la hermana White alguna vez ordenó a pastores al ministerio, ordenó ancianos, ordenó diaconisas. No existe. Es más, el libro de ella, Testimonio para los Ministros, ella cuando dirige los testimonios para los ministros es para los hombres, pero ella nunca menciona a ninguna pastora. Es más, ella a las esposas de los pastores, ella en sus cartas, ella no se dirige como pastoras. A las esposas de los pastores, ella dice las esposas de los ministros. Las esposas de los ministros. Y de una manera más íntima a sus amistades más cercanas, como por ejemplo como Stephen Nelson Haskell, la esposa del pastor Stephen Nelson Haskell, que Stephen Nelson Haskell era un amigo muy cercano a la familia White. Ella se dirigía a la esposa del pastor Haskell como la señora Haskell. Las cartas que la hermana White tiene, dirigidas a la esposa del pastor Stephen Haskell, ella no le dice la pastora Haskell. Ella dice carta a la señora Haskell. O muchas veces ella la llamaba, o cuando hacía las cartas, dice carta a la hermana Haskell. Pero nunca Elena G. White, jamás, no conozco hasta ahora que yo he leído ningún artículo. Lo que yo he leído, hay muchas páginas más, cientos de páginas que todavía tengo que leer y estudiar. Pero hasta donde yo he leído y conozco, ella jamás hasta ahora no ha habido ninguna carta que ella diga carta a la pastora Juanita Pérez, carta a la pastora María Vázquez, un nombre por decir así. No existe, porque ellos tenían bien claro, y volvemos de nuevo ahora a la diapositiva anterior, de que la Biblia habla que Dios el privilegio de oficiar esta ordenanza solemne se las dio ¿a quién? A los hombres. A los hombres. El liderar las iglesias se los dio a los hombres también. Porque noten que el Espíritu Santo, cuando fue a casa de Cornelio, primero el Espíritu Santo le dijo a Cornelio: Cornelio, envía hombres allá a Jope, a casa de un tal Simón el curtidor. Ahí se está hospedando un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Mándalo a llamar. El Espíritu Santo no llamó a Petra, no llamó a una mujer. No, él le dijo a Cornelio: allá está Pedro, mándalo a buscar. Eso está en Hechos capítulo 10, la historia de Cornelio. Mis queridos hermanos, aquí está la posición oficial, el concepto que los pioneros adventistas tenían de que las mujeres no pueden ser pastor o ancianos. Si alguien después desea estas diapositivas que yo estoy presentando, con confianza yo se las puedo dar
sin ningún tipo de problema. Yo se las puedo facilitar. Miren lo que dice aquí esta otra cita de la hermana White. Esta otra cita es una cita que también es manuscritos inéditos. Para que todos sean uno, that the all might be one. Manuscrito 45, mayo de 1904, página 9 y 10, dice: los tres excelsos y gloriosos seres celestes están presentes en el auto del bautismo. Por eso es que cuando Jesucristo nos dijo id y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando el ministro pronuncia ese sagrado nombre e invoca a esos tres seres celestiales, que dice la hermana White que en el momento del bautismo, ¿quién están ahí? Los tres seres celestiales. Cuando Cristo se bautizó, ¿quién estuvo en el bautismo de Cristo al principio? El Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y por supuesto, Cristo estaba ahí. Entonces, cuando la persona se va a bautizar, en el momento del ministro invoca la presencia de la deidad, dice ella, en el acto del bautismo, ellos están ahí presentes. Dice, los tres excelsos y gloriosos seres celestes están presentes en el acto del bautismo. En adelante, fíjese, en adelante, ya de ahí en adelante, cuando la persona se bautiza, dice, en adelante, todos los talentos humanos deben consagrarse, ¿para qué? Servir a Dios. ¿Para servir al diablo? A Dios. ¿Para servir al mundo? ¿Para servir al hombre? Para servir a Dios. ¿Para servir? Jorge, ¿no te escuché? Para servir a Dios. Para servir a Dios. Amén. Para representar, fíjense, ya a partir de la que la persona se bautiza, esa persona ahora dice para representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de quienes dependen. O sea, a partir de ese momento, mi hermano Eloy, que uno se bautiza, uno a partir de ese momento empieza a representar a los tres seres de la deidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice, para representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de quienes dependen. Ahora dice, todo el cielo está representado por estos tres poderes en esa relación de pacto con la nueva vida. O sea, la persona que se bautiza, ¿qué es lo que Dios espera de esa persona? Que todos sus talentos sean consagrados para servir a Dios, pero que esté en una relación de pacto, de nueva vida, que dice que en esos tres poderes celestiales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahí está representado todo el cielo. O sea, ahí está representado a los ángeles, ahí está representado a los serafines, en esos tres nombres ahí está representado los querubines. Todo el cielo está representado en esos tres, en estas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de quienes dependen. Y ahora el Padre espera que el nuevo converso represente dignamente esos tres poderes. Amén. Amén. ¿Y saben por qué hoy la iglesia no tiene más poder? ¿Saben por qué hoy la iglesia no tiene ese poder que debería de tener? Voy a terminar ya con estas dos citas que faltan. Conflicto de los siglos, página 381, párrafo 6, dice: ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Eso es una pregunta. Ustedes saben que la iglesia, a partir del segundo, tercer siglo, ¿qué pasó? Empezó a caer en apostasía con el bautismo del emperador Constantino. Las normas se rebajaron. ¿Y qué pasó? Todo el mundo, pagano, no pagano, idólatra, todo el que empezó a entrar a la iglesia, pero sin estar convertido. Dice, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? Dice, ¿cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo. Noten cómo la iglesia se conformó a las prácticas del paganismo. Y tú dices, ¿y cómo pasó eso? ¿Cómo pasó que la iglesia se conformó a las prácticas del paganismo? Dice,
Dice, conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. O sea, ellos rebajaron las normas de la iglesia. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se está haciendo eso hoy? ¿Sí o no? Sí. ¿Se ve o no se ve? Se ve. Yo lo veo. Yo lo veo. Las normas se han rebajado completamente. Dice, a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció por completo. O sea, ese poder majestuoso que tenía la iglesia, es el poder del Espíritu Santo, desapareció. La sencillez completa de esa iglesia poderosa apostólica desapareció. Dice, la sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, ¿qué fue lo que se hizo? ¿Alguien que me lo lea, por favor? Se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. ¿Qué fue lo que se rebajó? El alto nivel de la fe cristiana. El alto nivel, o sea, se rebajaron las normas completamente. Dice, y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. ¿Por qué la iglesia apostólica perdió el poder del Espíritu Santo? Perdió la sencillez. Porque ellos querían llenar más la iglesia. Y para llenar más la iglesia, ¿qué tuvieron que hacer? Vamos a suavizar las normas. Vamos a rebajar las normas para que las personas entren. Y eso hoy se está haciendo en la iglesia de Dios. Por eso es que todos estos bautismos que hay en masa, donde se está rebajando las normas de Dios y la gente está entrando a lo como quiera, con sus prácticas, con sus costumbres mundanas a la iglesia, esos bautismos son bautismos apóstatas que Dios no los aprueba. Dios no los reconoce, no reconoce esos bautismos donde la persona no esté arrepentida, donde la persona no esté convertida, donde la persona no haya sido debidamente instruida y le hayamos enseñado antes del bautismo cómo orar, cómo estudiar la Biblia, cómo mantenerse victorioso en Cristo Jesús para vencer sus malas tendencias heredadas y cultivadas, para que cuando llegue al bautismo esa persona camine en la nueva vida, porque noten que la sierva de Dios habla de nueva vida. A menos que las personas no cumplan todos esos pasos y los ministros no cumplan todos esos pasos, la persona que se está bautizando, Dios no los reconoce ese bautismo. Y el ministro que está bautizando, Dios tampoco reconoce a ese ministro que está oficiando ese bautismo. Y es una blasfemia que tú estés pronunciando el sagrado nombre de Dios. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se sumerge. Y después que se sumerge, ay hermano, gloria a Dios, el alma se bautizó. Y muchas veces ya después, el próximo sábado, no viene más a la iglesia. Y si viene, ¿saben qué es lo que sucede? Que fue la pregunta que yo les hice ahorita. Si se quedan, que a Satanás le es más efectivo que se queden. ¿Saben qué es lo que pasa? Esta es la última diapositiva. ¿Qué dice ella? ¿Qué sucede cuando bautizamos a personas que no están convertidas? ¿Alguien me lo puede leer en altavoz, por favor? ¿Alguien que tenga la voz potente me lo puede leer? Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Gracias, mi hermanita. Una ola
de mundanalidad. No dice una ola de santidad. No dice una ola de pureza. No dice una ola de santificación. No, una ola de mundanalidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Invadiendo la iglesia. Y en esa ola de mundanalidad, ¿qué es lo que viene? Las costumbres mundanas, las prácticas mundanas y los ídolos del mundo. Ahora, yo quiero hacerle una preguntita. ¿Hay idolatría en la iglesia, sí o no? ¿Hay idolatría, sí o no? Porque si la hermana White dice que una hora de mundanalidad invade la iglesia trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos, significa que entonces en la iglesia hay idolatría. ¿Y cuál es el mandamiento cuando tú vas a Éxodo capítulo 20? ¿Qué fue lo que dijo Dios? No, repítelo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero cuando se rebaja las normas para que las personas entren a la iglesia, y eso es lo que están haciendo todas las iglesias populares, todas. Esto es lo que pasa. Claro que en la iglesia no puede estar el Espíritu Santo. Claro que en la iglesia no puede haber santidad. Claro que en la iglesia no puede haber espiritualidad. Claro que en la iglesia no se pueden manifestar más los dones del Espíritu Santo. Porque estamos trayendo las costumbres del mundo, las prácticas del mundo y la idolatría del mundo. Claro que no puede haber. Y hoy en día me preocupa mucho que hoy en día se está confundiendo el emocionalismo con el sentir de la presencia de Dios. Yo veo en video, hermanos, miren, yo veo en videos que me ponen, y yo no estoy hablando de iglesias pentecostales, estoy hablando de iglesias adventistas, que usted el sábado, la gente, amén, gloria a Dios, hasta chifladera he oído yo. Y yo después les voy a mostrar un video de una iglesia adventista de hace poquito, hace como 2 semanas más atrás, un bautizo que hubo, y primero la que bautizó fue una pastora con una anciana. Y cuando se bautizó, dice, hermano, gloria, la iglesia, tremenda gritería, y la gente, y usted siente en el video la chifladera. Yo les puedo mostrar el video a ustedes. Hoy en día las personas han confundido emocionalismo, porque hoy estamos más para el emocionalismo, de tal manera que cuando vamos a una iglesia y la música está demasiado rápida y la gente, oh, amén, gloria a Dios, y usted ve a la gente así, qué rico, y usted, ay, qué rico, el Espíritu Santo me está bajando. Cuando se termine el culto decimos, oh, qué clase de culto más maravilloso, sentí la presencia de Dios. Porque estamos más, y esta es la mentira más grande que Satanás nos está haciendo creer, y es el emocionalismo. Y hoy se está trabajando más el emocionalismo que no la parte espiritual de la persona. Y vamos a la iglesia, y porque hay música rápida y la gente bailando y esto y moviendo las manos y aplaudiendo y eso, ay, el Espíritu Santo está aquí. Y Dios está aquí. Cuando terminamos, ay, sentimos la presencia de Dios. Si la palabra de Dios y el espíritu de profecía me dice que en esos cultos Dios no se mueve, donde hay confusión, donde hay esa clase de música que no glorifica a Dios, Dios no se mueve. Y hoy estamos confundiendo de que la presencia de Dios está cuando vemos a la gente y moviendo, y aquí, ay, qué rico, ay, moviendo los pies. Y me enseñaron otro video que me quedé espantado.
Una iglesia adventista, la gente... Y yo decía, pero... ¿y esto qué cosa es? Y se ve bien claro. El logo de la iglesia adventista atrás, y decía, pero ¿y esto qué cosa es? Y cuando salen, ¡ay! Sentimos la presencia de Dios. Hoy tuvimos un culto maravilloso. Gloria a Dios. Noten hasta qué punto el enemigo nos está engañando, que está trabajando nuestras emociones y a través del emocionalismo lo estamos confundiendo. Y eso para Dios es una blasfemia. Y ustedes ven esa vuelta que yo hice aquí, que quizás a lo mejor a alguno le causó risa. No, yo he visto videos adventistas peores. He visto videos donde los hombres dando cintura no, cadera. Dando cadera. Y que Dios me perdone por lo que yo hice aquí ahora, pero es la ilustración que le quería traer a ustedes porque lo estoy viendo. El enemigo nos está engañando. ¿Por qué? Porque las personas cuando se bautizan que no están convertidas, a eso es a lo que llevan a las iglesias, al baile, a la irreverencia, a la bulla. Después en el almuerzo yo les voy a enseñar a ustedes el video del bautismo para que ustedes vean la chifladera. Eso es lo que está pasando. Mis queridos hermanos, permiten, Señor, que a través de esta palabra que Dios ha hablado, aún todavía hay tiempo, porque las puertas de la misericordia están abiertas. Y las puertas de la misericordia, esa puerta de la gracia en el lugar santísimo del santuario celestial, está abierta todavía para que nosotros enmendemos nuestros errores, porque hay tiempo. Amén. Porque una vez que se cierre esa puerta, mis queridos hermanos, ya no va a haber más tiempo. Y nos vamos a quedar afuera. Y tristes van a ser las palabras que nosotros vamos a escuchar de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y esas palabras, ¿a quién se las va a decir? ¿A un impío que nunca creyó en Cristo? Al mismo cristiano que creyó que estaba haciendo las cosas correctas, que creyó que lo que estaba haciendo estaba glorificando el nombre del Señor, pero el Señor no reconoció esa obra. Es más, el Señor reconoció que lo que ese cristiano estaba haciendo era impía. Es una obra impía. Una obra de maldad. Aunque haya invocado el nombre de Jesucristo, Dios no reconoce esa obra. Pero, queridos hermanos, permita Dios de que cada día nosotros podamos hacer lo recto delante de Dios. Estamos aún a tiempo, hermanos. Estamos aún a tiempo. No sabemos cuánto tiempo más va a permanecer las puertas del lugar santísimo abiertas. No lo sabemos. Pero una vez que Cristo salga de ese lugar santísimo y cierre esa puerta se va a cerrar para nunca más abrirse. Todavía hay misericordia. Todavía Cristo está esperando a que nosotros nos arrepintamos y hagamos las cosas bien. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, mi sincero deseo. Y ahora en estos momentos, mis queridos hermanos, con gozo en nuestros corazones, vamos a ponernos en pie para cantar el último himno y terminar con una oración. Y ahora, mis queridos hermanos, vamos a inclinar el rostro. Yo desde aquí, yo me voy a arrodillar. Si alguien desea acompañarme de rodilla para terminar con unas palabras de oración, puede hacerlo. Amén. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a hacer el bien delante de ti. Aún todavía las puertas de la misericordia están abiertas, Señor.
Te pedimos, Padre querido, que tú nos ayudes, porque aún tú intercedes delante del Padre por nosotros, para que nosotros estemos a cuenta contigo. Porque qué triste será, Padre, el día en que Cristo, y sabemos que ese día no está muy lejano, en que Cristo cierre las puertas del lugar santísimo y salga para nunca más interceder por el hombre, y que nosotros no nos hayamos arrepentido, Señor, a tiempo. Danos espíritu de contrición, Padre querido. Ayúdanos a arrepentirnos de todo corazón, de todo el mal que hemos hecho, y ayúdanos a hacer el bien, a hacer lo correcto de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu ley y a los testimonios, Señor. Gracias por habernos hablado hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes y que tú como instrumento tuyo nos use para predicar con poder tu verdad. Pero tu verdad solamente, Señor. Gracias por los hermanos que han estado escuchando tu palabra aquí en el salón y los hermanos que han estado conectados a través de Facebook Live, Padre querido, y que han estado, Padre, atentos a la palabra que hoy hemos hablado. Te pedimos, Señor, que esta palabra no caiga en el vacío, sino que esta palabra pueda quedar sembrada en nuestros corazones y que de ahora en adelante nos comprometamos a hacer el bien, a servirte de todo corazón y a entregarnos a ti de todo corazón. Amén. Padre, en estos momentos yo bendigo a tu pueblo con la bendición que tú nos has mandado a nosotros, tus ministros, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Esta bendición sacerdotal poderosa que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, mi querida iglesia, desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi querida iglesia, es mi sincero deseo, y que sigamos disfrutando de las bendiciones de este santo sábado. Dios les bendiga a todos.